Profesor, Sí, profe. Muy bien, ¿se llega a ver la diapositiva? ¿Sí? hola profesor, buenas noches. Buenas noches, Profesor, llegamos buenas a ver la diapositiva. noches. ¿Vemos la diapositiva? ¿Sí? Buenas Sí, noches, profesor. profesor, Ya, vemos. listo. Entonces. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches, muchachos. Listos entonces Disculpen para el empezar. inconveniente, recién me he conectado. No te preocupes, somos dos, somos dos. ¿Ya? Vamos a empezar entonces el día de hoy. Continuamos con lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Un poco de historia, importancia, ciencias auxiliares y algunas otras cosas más. El día de hoy vamos a ver la periodización o periodificación de la historia, ¿ya? La historia va a estar periodificada de diversas maneras, diversas formas, ¿ya? Existen diversas teorías para verificar la historia y hoy día vamos a ver algunas de ellas, ¿ya? Hoy día vamos a ver algunas de ellas. Ahora, como siempre digo, mira, si tienen alguna duda, pregunta, consulta durante la clase, no tengan temor de hacerlo, ¿ya? Me levantan la mano o por ahí me escriben en el chat o si por ahí, escucha, si por ahí me dices, profe, disculpe, me da vergüenza, entonces lo bueno del Zoom es que se puede enviar un mensaje privado, como dicen algunos, ¿no? Que me llega directamente a mí, ¿ya? Cosa que yo leo la pregunta, veo la pregunta, más no digo quién la está haciendo, y quién sabe, al final termina siendo la pregunta más importante de la clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Entonces, ya saben, cualquier duda, pregunta, consulta, la podemos hacer, ¿ya? La podemos hacer durante la clase, ¿ya? Pero no se queden con la duda, porque a veces nos quedamos con la duda y, profesor, eso viene en el examen, eso viene de repente en alguna actividad, entonces nos quedamos ahí con las dudas. Siempre es bueno preguntar, ¿ya? Porque para eso estamos, los profesores estamos para resolver dudas. Entonces, empezamos, mira. Periodificación de la historia. Entonces, una de las primeras periodificaciones, ¿ya? Para hacer la historia, ¿ya? La vamos a ver ahorita, pero antes de eso, pregunta. Y mira, lo vimos la semana pasada. Pregunta. ¿Qué, ya? ¿Qué ciencia auxiliar, ya? ¿Qué ciencia auxiliar usamos, ¿ya? ¿Qué ciencia auxiliar usamos ¿qué ciencia auxiliar usamos para hacer la verificación de la historia? Vamos, ¿qué ciencia auxiliar utilizamos para hacer la verificación de la historia? Vamos, vamos. ¿Qué ciencia auxiliar se usa para verificar la historia? A ver si estuvimos atentos la semana pasada. La cronología, Muy bien, señorita Joana Araceli, ¿ya? La cronología, ¿ya? Entonces, la cronología va a ser la ciencia auxiliar que nos va a permitir el día de hoy poder avanzar ¿ya? En cuanto a la clase. Ahora, para nosotros ir conociendo siempre la historia, ya vamos a ver aquí que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿ya? Primero, a ver, algunos datos. ¿Qué significa este de acá? ¿Ya? ¿Qué significa esto de acá? Vamos. Antes de Cristo. Muy Antes. bien, antes de Cristo, ¿ya? Vamos a ver. Eso viene a ser, ¿ya? Eso viene a ser igual a antes de Cristo. Muy bien, ¿ya? Antes de Cristo. Listo. Ahora, lo vamos a colocar ahí, mira, mejor. Vamos a colocarlo ahí, para que se vea. Ahora, otra más. Pregunto, ¿ya? Pregunto. ¿Qué significa este símbolo de acá? ¿Ya? A ver. después Después de, de Cristo. Después de Cristo. después de Cristo. Ah, sí lo ven, ¿no? Sí, sí. Después de Después de Cristo. Cristo. Muy bien, Tenemos muy ojo bien. de lince, profe. Tenemos ojo de lince. ¿Ya? Después de Después de Cristo. Cristo. Muy bien. Ahora,
Profesor, mira, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Lo vamos a poner acá abajito, vamos a poner acá abajito. Ya, ya está. Ahora, ¿qué significa, ya, qué significa esto de acá? Vamos, ¿qué significa eso? Vamos, vamos. ¿Qué significa eso? ANE, ANE. ANE, exacto. Vamos, AN, ¿qué significa? Ya, vamos, ¿qué significa? ¿Nadie? Antes de nuestra Antes de era. Antes de nuestra era. nuestra era, profe. Claro, ahí recién, ¿sí o no? Antes de nuestra era. ¿Ya? Eso significa antes de nuestra era. ¿Ya? Ahora, profe, ¿para qué se utiliza el antes de nuestra era? Mira, el antes de nuestra era se utiliza simplemente bajo el concepto de, profe, yo no creo en Dios, ¿no? Yo no quiero creer en Dios. Y como yo no creo en Dios, profesor, entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar otro término. No a Cristo ni nada de eso, sino antes de nuestra era. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es antes de nuestra era? Antes de la llegada de Jesús. O sea, profe, ¿viene a ser lo mismo? Viene a ser lo mismo. Simplemente que no mencionamos a Jesús. O sea, como dicen algunos, es la misma chola, pero con diferente calzón. Nada más. ¿No? Entonces, por eso, antes de Cristo, antes, AC, después de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y ANE, antes de nuestra era. ¿Ya? Ahora, mira, hasta ahí. Otra cosa más. ¿Ya? Otra cosa más. Nosotros hoy estamos en el año 2023. Pregunta, ¿qué siglo estamos? ¿Siglo XX? 21. Siglo XXI, Siglo, profesor. Siglo XX. 20, no, siglo 20. 21. ¿Por qué ¿Ya? 21? Ya está. Cayó por su propio peso. Qué bien. Profe, ¿por qué 21? Ya está, mira. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros hablamos del siglo XXI, ¿ya? ¿Por qué siglo XXI? Porque vamos a tomar siempre estas dos primeras cifras. Pero solo esto es 20. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a números romanos, pero ya sumado más 1. ¿Me entiendes? Siempre. Por ejemplo, profesor, los españoles llegaron en el año 1492. ¿Ah? Pregunta, ¿qué siglo? Siglo, siglo 9. ¿Siglo 15. XV? 15. Muy bien, profe, siglo XV, pues, ¿no? ¿Qué hemos hecho, profesor? Hemos agarrado las dos primeras cifras, le hemos sumado 1. Ya, a ver, profesor, imagínate, ya, otro. En siglo ¿Ya? XV, profesor. Muy bien, siglo XV ya. Ahora, vamos a otro. Por ejemplo, profesor, vamos a decir que un personaje nació en el año 1700. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿qué siglo? 18. ¿Siglo X? ¿Sí? 18. No, 17. no, se equivocaron, 17. Siglo 17. Profe, ¿por qué no 18 si usted dijo se suma 1? Ah, ya. Cuando tengas en las dos últimos dígitos, mira, cuando tengas en los dos últimos dígitos el Número par. 00, Número par. ¿ya? No número par, el 00, pero eso no han pasado todavía al siguiente. Para pasar al siguiente siglo, esto tiene que haber sido 1, ¿ya? Cuando tenemos estos dos ceros, entonces este número de acá pasa igualito. Por ejemplo, el profesor Calderón. Mira, el profesor Calderón va a morir en el año 1100. ¿Qué siglo? No, perdón, 2100, ¿no? ¿Qué siglo sería? Sigue siendo 2100, ¿ah? siglo XXI. Sigue 21. Siglo siendo XX. siglo Muy XXI. bien. Profe, y si Sigue siendo aguanto siglo XXI. 2101, ahí sí ya estaríamos hablando del siglo XXII. ¿Ya? Claro, Entonces, cuando pasamos al año 3000. claro. Entonces,
Cuando pasamos al año 3000 nos cedimos en el siglo 30. Ay, Profe, caramba. 3001 del siglo 31. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso porque cuando vamos a ver algunos datos, ¿no? A veces dicen, en el siglo tal, y tú dices, profe, ya, 1400, 1700, entonces vamos viendo esos símbolos, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos ahí, acuérdate esas cosas, ¿ah? Ya, otra cosa más, mira, otra cosa más. ¿A cuánto equivale una década? 10, 100 años. Milenios. 10 años. 10 10, añitos, 10 muy años. bien. ¿Un ciclo? 100 años. 100. 100 años. años, muy bien. Ahora se escuchaba el ciclo de Pericles, ¿no? Aunque no gobernó 100 años, pero pues por ahí sí, un siglo, ¿ya? 100 años. Un milenio, Mil años. 1000 años. Una era, No, 10.000 años, ¿ya? Tiene 10. Es una era, ¿ya? A ver, un lustro, nunca vi. Hasta ahí no llego, 5, profe. Yo. ahí Hasta tiene ahí no ya. llego. No, sí llega, son 5 años nada más. 5 Ya, años. eso. Muy bien, 5 años, un lustro de 5 años. Por ejemplo, el gobierno del señor Augusto B. Leguía, ¿ya? Se le conoce como el oncenio de Leguía. ¿Cuántos años? 11. 11, muy bien. Oye, profesor, ¿Cómo, profe? el oncenio de Leguía, ¿ya? Ahora, el gobierno de Odría, ya no Leguía, Odría, se le conoce como el ochenio. 80. No, 8. 8. 8 años. 8 años. 8. 8, ¿Ya? 8. Entonces, así vamos a tener, ¿no? Pues series y esas cosas. Muy bien, muchachos. Hasta ahí es lo básico que tenemos que ir conociendo para poder saber la historia, porque a veces se nos pregunta, ¿no? El profesor, ¿en qué siglo dice Dios eso? ¿En qué? Entonces tenemos que conocer esos cifras, ¿ya? Ahora, dejamos la periodificación, conceptos básicos, ¿ya? Y vamos a ver algunos autores ya propiamente dichos, ¿ya? Algunos autores propiamente dichos. A ver, empecemos. Uy, ¿qué borrar acá? Chan, 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 chan. Se van, 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 se van todos. Listo. Empecemos, mira. Algunos autores que hablan acerca de la periodificación de la historia. El primero que tenemos es a Leopold, ¿ya? O Leopoldo en castellano. Leopold von Ranke. ¿Ya? Ahora, este historiador, geógrafo también, ¿ya? Historiador, geógrafo también, es de nacionalidad alemana, ¿ya? Él pertenece al siglo, mira, 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 al siglo XIX. ¿Qué años más o menos podría ser? Vamos, siglo XIX, 1800, pues. 1900. No, 800. Está en 1801 a 1900, ¿no? Pues vamos a hablar de esas fechas, ¿ya? Ahora, este Leopoldo von Reich, ¿ya? ¿Qué es lo que nos plantea? Es que primero que va a valorar el análisis de los documentos. Es decir, él dice, ¿ya? Lo más importante vienen a ser las fuentes escritas, ¿no? Todos los escritos. Ahora, aquí primera dificultad, profe, y las culturas que no tienen escritura, como por ejemplo Chavín, que no tiene escritura, ¿cómo hacemos para hablar, ¿ya? Para hablar acerca de eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ¿ya? Entonces, profe, el primer problema, que las culturas que no tienen escritura, sería complicado entrar dentro de esta verificación que tiene esto. Ahora, más aún, lo que prioriza para él, ¿ya? Es el estudio de las instituciones. Porque, ¿cómo es eso? El estudio del Estado, la familia, la nación. O sea, lo que va a buscar más este personaje es estudiar cómo se, ¿cómo te puedo decir? Cómo se organizaba
la población, a través de familias, a través de estados, ¿no? Y aquí conocemos los estados monárquicos, o sea, los estados de reyes, los estados republicanos, como el Perú, que tiene presidente, los estados federativos, ¿no? Que vienen a ser la unión de estados. Entonces, vamos a ver que lo primero que busca es eso. O sea, vamos a estudiar principalmente las estructuras del estado, ¿ya? La familia. Ahora, confía en alcanzar, y aquí otro problema más con este personaje, es que confía en alcanzar la objetividad. O sea, porque ¿cómo es eso? ¿Te acuerdas que la semana pasada decimos que la historia no era objetiva, ¿no? Que todo depende de las personas que hacen historia, pero él dice, no, 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 sí podemos alcanzar la objetividad, pero siguiendo el camino positivista, o sea, fiel a los hechos que se puedan comprobar. Pero no entiendo. Hecho que no se comprueba no entra a la historia, decía este personaje. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, profesor, los incas. Ah, ya, profe, para hablar de los incas está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, dos parejas de esposos que salieron debajo del lago Titicaca. ¿Ya? ¿Existe prueba de eso? No, profe, entonces podríamos decir que ese hecho no es real. Él decía, todo hecho que pueda ser garantizado, comprobado, es parte de un hecho real y sería parte de la historia. Es como, por ejemplo, mira, tu tóxica enamorada te dice, me estás engañando. ¿Por qué? Porque has llegado cansado. ¿Se puede comprobar realmente que le estás engañando porque llegaste cansado? No, entonces por eso no estamos hablando, ya no estamos hablando que sería parte de la historia, no es un hecho comprobable. Profesor, ayer yo vi un fantasma en mi casa. ¿Podemos comprobar eso? No, profe, pero es que me dio miedo. Entonces estamos hablando simplemente de hechos no probables. Entonces, para llegar a la objetividad de la historia, decía Leopold, ya tenemos que buscar que los hechos sean comprobables. Lo que hacemos en la ciencia. Por eso 2 más 2 es 4. Ah, tenemos que comprobar. Ya, pues agarras 2 manzanas, más otras 2 manzanas. Por eso, ¿cuántos hay en total? 4 manzanas. Comprobable, ¿no? Entonces, lo que buscaba Leopoldo, y es por eso que no va a tener mucho reconocimiento, y de repente tú dices, profe, yo nunca escuché a este señor, es porque en la historia es difícil comprobar los hechos. Profe, ¿por qué? Porque son hechos que ya ocurrieron, ¿no? Y como son hechos que ya ocurrieron, es difícil comprobar, y así como lo decía nuestro gran historiador, filósofo y gobernante Alan García, demuéstrenlo, pues, ¿no? Y así las palabras que tú conoces, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos cosas que están complicadas de ser, ¿no? Entonces, ahí tenemos una dificultad. Ahora, vamos a ver que él plantea que con la historia, dice el autor, no se puede cambiar el presente. O sea, de nada te sirve aprender historia porque no te ayuda en nada. Ah, profe, pero eso es mentira, sí podemos cambiar algunas cosas. Claro, podemos cambiar algunas cosas, pero dicen, no, 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 no cambiamos nada. Por ejemplo, ¿de qué te sirve saber, ya, por qué se dio? ¿En qué te ayudaría hoy? Vamos, piensa. ¿En qué te ayudaría hoy saber por qué se dio la guerra con Chile? Nada. Profe, en nada, por las puras estamos estudiando entonces. Ah, entonces simplemente la historia te ayuda a conocer, pero no te sirve de nada. No, no lo he Ya, escuchado. ya, profe, eso es mentira. Porque si nosotros averiguamos por qué se dio la guerra con Chile, nos ayuda para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, hubo un tiempo que Perú y Chile estaban enemistados. Chile empezó a armarse, Perú dijo, no, pum, nos declararon la guerra y nos ganaron. Ah, o sea, profe, nos sirve para estar preparados para cuando veamos un país que dice ser nuestro amigo, pero no es nuestro amigo, se arma, nosotros también hermanos. Claro que sí, pero la historia sirve. Por eso, para no elegir nuevamente a estos ministros y congresistas que tenemos o presidentes o alcaldes que tenemos en el Perú, claro, para eso nos sirve la historia, para no cometer los mismos errores. ¿Verdad? Pero Leopoldo decía, no, 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 la historia no sirve para el presente.
Historia es para saber las cosas que han pasado, pero no le daba importancia. Por eso es que tampoco hablamos mucho de este personaje, porque al final le deja la historia como algo malo o incorrecto. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, mira, dejamos a Leopold von Reich, ¿ya? Y nos vamos, ¿ya? Y nos vamos al señor Christoph, ¿ya? Christoph Jacobo Heyer, ¿ya? Este también es otro historiador alemán, ¿ya? ¿Ya? Que profesor pertenece al siglo XVII. ¿Qué año más o menos? 1700. 1600. 1600, hasta 1600 hasta 1700 puede ser, ¿no? Siglo XVII, ¿ya? Ahora, este personaje historiador también aplica una visión más memorística de la historia. Pero ¿cómo es eso? Con este señor tendríamos que aprender no, tendremos que aprender fechas, ¿ya? Y hace de la matemática, hace de la historia una matemática complicada. Por ejemplo, muchos de ustedes aprendieron a multiplicar, ¿ya? Simplemente repitiendo las cosas. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Ahora, ¿por qué sale eso? Ni siquiera sabes por qué sale eso. Simplemente, ¿ya? Simplemente lo repites. Y Jacobo, ¿ya? Jacobo, vamos a buscar el nombre más fácil de pronunciar. Jacobo decía lo mismo. Hay que hacer historia memorística. Y por eso que a veces tu examen de historia se hacía complicado, profe. ¿Por qué? Porque te decían, a ver, ¿en qué fecha nació? ¿En qué año murió? A ver, repíteme lo que dijo. Y ala, profesor, y se hace complicado la historia. ¿Por qué? Porque tan solo nos basamos en fechas, nombres, datos, ¿no? Y hace la historia aburrida, hace la historia más complicada, hasta el punto que no le encontramos razón. No. Ahora, otra cosa más que plantea Jacobo, que principalmente los hechos históricos que vamos a ver acá son hechos europeos, por eso que se dice acá que se guía del eurocentrismo. Todo es Europa, ¿ya? Lo que pasaba en Europa, por ejemplo, cuando nosotros en el colegio hacemos historia universal, nosotros hablamos de todas las cosas que pasan en el mundo. Pero ¿tú crees que en España hablan de Chavín, hablan de Paracas, hablan de... No, profe, no hablan. El Perú entra, tan solo el Perú entra para España, España es importante aquí, tan solo cuando los españoles nos invadieron. Pero después, Alemania no estudia, no estudia los incas. Inglaterra no sabe ni qué son los incas. Ah, pero acá en el Perú, profesor, ¿qué pasó en Europa? La guerra de las rosas, la guerra de los 100 años, la guerra de los 7 años, que los europeos, que Napoleón, que nos ¿por qué? Porque todavía seguimos basándonos, ¿ya? ¿Ya? Todavía la seguimos pasando, ¿ya? En todos los hechos, ¿ya? Todos los hechos que ocurren en Europa. ¿Me entiendes? Por eso que, profesor, cuando haces historia, a veces haces más historia del mundo que historia del Perú. A tal punto que a veces me dice, profe, yo como conozco toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, Napoleón, la Revolución Rusa, la Revolución Industrial. Y Chavín, no, eso sí, no sé. ¿Por qué? Porque tu profesor todavía anda basado en eso. ¿Ya? Ahora, su libro de historia universal se hizo tradicional. ¿No? A tal punto que hasta ahorita es difícil todavía sacar y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, este de aquí soslaya a los pueblos no occidentales, o sea, no los tome en cuenta a los pueblos que no sean occidentales, a los pueblos andinos, a los pueblos orientales, africanos, no entran en la historia. Por ejemplo, ¿por qué en historia universal que llevamos en el colegio no hablamos de los africanos? O sea, ¿por qué no hablamos sobre la historia de África?
A tal punto que ni siquiera sabemos, profe, qué cosa es África. A veces en la historia ni siquiera se menciona África, tan solo que sacábamos ahí a los negros esclavos. Pero después, nada sobre África. ¿Ya? Nada sobre África. ¿Ya? Ah, o sea, profe, ¿ya? Estamos ahí con dificultades, pues. ¿Ya? Estamos ahí con dificultades porque todo se basa en hechos meramente europeos, ¿ya? Y más aún, acá nos va a buscar siempre ver, escucha, el personaje principal, ¿ya? El personaje principal, más no, ¿ya? Más no a la sociedad. Cuando todo el mundo sabe, o al menos sabemos los que hacemos historia, que la historia no lo hace un individuo, sino, profe, la historia lo hace la comunidad, la sociedad, un conjunto de personas. Profe, ¿en serio? Claro que sí. ¿Ya? O sea, una sola persona no hace la historia, pero sin embargo acá siempre hablamos de personajes. Por eso que cuando tú dices, ¿no? Por eso, Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, Robespierre, un solo personaje. Independencia del Perú, profesor San Martín, Simón Bolívar, que no había más gente peleando, no, no sé, no sé. Si yo te digo, por ejemplo, Batalla de Arica, profe, fácil, pues. Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi, que no había más gente peleando. O sea, que eran solos ellos. Entonces, vamos a darnos cuenta que el problema acá es que tan solo hablamos de un solo personaje cuando la historia lo hace toda la comunidad. ¿Ya? Ahora, veamos un poco de la periodificación que hace este señor Jacobo. ¿Ya? Primero, mira, él inicia, para que veas que todavía lo hacemos en el colegio, él inicia con una edad llamada la edad antigua, ¿no? La edad antigua, gracias, ¿ya? Y en la edad antigua dice este señor que la historia aparece, ¿ya? La historia aparece cuando aparece la escritura. Profe, ¿cómo es eso? Sí. Si no hay escritura, no hay historia. ¿Ya? Así de sencillo. Si no hay escritura, no hay historia. La historia aparece con la escritura. ¿No? En eso plantea, ¿no? Eso plantea lo que viene a ser este Jacob. Ahora, profesor, ¿y cuándo se da o qué cosa tenemos en la edad antigua? Sencillo, mira. En la edad antigua, ¿ya? Tenemos desde las primeras culturas. A ver, pregunta, ¿cuál es la cultura más antigua del mundo? La sociedad más antigua del mundo, ¿cuál es? Vamos, vamos, sociedad más antigua del mundo. Fácil, ¿eh? ¿Me están escuchando? Me quedé solo. ¿Están viendo esta porquería? Al fondo hay sitio. Vamos. Sí, ¿cómo dijo, profesor? Ay, ay, ay. No me escuchan, ¿ya? ¿Cuál es la sociedad o cultura más antigua del mundo? Te Ya. ayudo, te ayudo. Empieza con M de Mesopotamia. Ya lo dijo. ¿Cuál, cuál, cuál? Macho. Machu Picchu, no. Empieza con M de Mesopotamia. Mesopotamia. Muy bien, señor Josué, tú usted es muy inteligente. Mesopotamia, ve, profe, claro. Mesopotamia, ya, donde aparece, por ejemplo, ahí aparecen los acadios, los sumerios, los asirios, los babilónicos, donde aparece el primer código de leyes, que es el código de Hammurabi, ¿no? Los jardines colgantes, ¿ya? Mesopotamia, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, la patria de Abraham, Ur, ¿no? Ahí aparece la sociedad de Ur, que es la famosa patria de Abraham.
¿Ya? Después de Mesopotamia vamos a tener el estudio de Egipto, después de los fenicios, de los hebreos, de los caldeos, de los medos, de los persas, pasamos por una gran cultura llamada los griegos, ya la cultura griega, los grandes sabios del antiguo mundo, ¿ya? Y de los griegos pasamos a Roma. ¿No? Roma la grande, Roma la cultura que gobernó casi toda Europa, todo el norte de África y toda la parte occidental de Asia, ¿no? O sea, una supercultura, un superimperio. Era tan grande Roma que Roma tenía la cara de decir que después de Roma no hay nada. Si Roma llega a su fin, se acaba el mundo, la sociedad y la cultura y la historia. Todo se acaba porque Roma es Roma. Ahora, profe, ¿qué pasó? Roma se cayó, la historia continuó. ¿Pero por qué? Porque la historia no lo hace una sola cultura, la historia lo hace la humanidad. Mientras exista la humanidad va a seguir existiendo historia. Profe, ¿y por qué se cayó Roma? Fácil, varias cosas. Primero, la invasión de los bárbaros, los ostrogodos, los visigodos, los hispanos, ¿no? Todas las invasiones bárbaras. Dos, también, profe, porque aquí tuvimos una dificultad, ¿no? La religiosidad jugó mucho. Pero ¿qué pasó? Los católicos, bueno, en esa época todavía no católicos, los seguidores de Jesús, los cristianos, entraron también a la sociedad romana y convulsionaron a la sociedad. Profe, ¿por qué? Porque empezaron a hablar a los esclavos y los esclavos no tenían derecho de nada, pero sin embargo, los cristianos empezaron a hablar a los esclavos diciendo, mira, Dios te ama, donde está el Espíritu Santo de libertad, y tú eres un hijo de Dios, y, y, y el esclavo como que, espérate, Dios me ama, y empezó a rebelarse los esclavos. ¿Por qué crees que los romanos empiezan a matar a los cristianos? ¿Por qué? Porque se pusieron a rebelar, ¿ya? Se pusieron a rebelar. Entonces, por eso, ya, por eso es que empieza esta rebelión, pues empiezan a matar a tal punto que como los romanos ya no podían con los cristianos, y dijeron, vamos a hacer una cultura única, una religión única, y apareció el catolicismo, ¿no? Ahora, cuando cae Roma, profesor, ¿qué edad aparece? Aparece la edad que más le gusta a las señoritas, ¿ya? Profe, ¿cuál? La edad, mira, acá, uy, ¿qué pasó? Uy, retrocedí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La edad media, pues, ¿ya? Profesor, la edad media, muy bien. La edad de los reyes, las princesas, las reinas, los caballeros, ¿ya? Pero entendiendo, escucha acá, que no es como la pinta Disney, ¿ya? Pues no es eso. Ay, yo como quisiera ser una princesa de esta época, por eso vivir en un castillo. No, no, el castillo era la peor cosa que podías tener. ¿Pero por qué? Uno, porque no había luz, el castillo es todo oscuro, tétrico, ¿ya? Y existe mucha humedad, o sea, olía a hongo, a moho, o sea, no había un buen olor. Profe, había un montón de ratas. Ahora, ¿por qué? Porque como tenían grandes banquetes y no terminaban de comer, las ratas vivían felices ahí, o sea, ya, o sea, pero no era tan bonito que digamos, ¿ah? O sea, no, pero yo he visto en Disney, ¿no? En Disney puede haber una, ¿ya? En Disney pues, ¿ya? En Disney puede ser una cosa, pero en la vida real, vida es otra, pa, ¿ah? Entonces tenemos ahí, ahora, profesor, en esta edad media empieza el dominio de la Iglesia Católica, a tal punto lo que decía la Iglesia Católica era ley, ¿ya? Y no se podía hacer ciencia, todo lo que sea relacionado a la ciencia era malo, era herejía, hechicería, por ejemplo, a ver, ¿quién sabe? Cuando te enfermas de la garganta,
¿ya? Te enferma la garganta. Escucha, ¿qué prepara tu mamá para que te puedas curar? Un remedio casero. Vamos, dime, ¿qué hace hervir? Limón. Muy bien, profe, fácil, ¿no? Agarra a servir limón con un poco de eucalipto, no sé cuánto, ¿ya? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, profesor, eh, eso hace, ¿no? Eso hace. Entonces, ahora, profesor, si estuviéramos en la época, ¿ya? Si estuviéramos en la época eh, Victoria. medieval, tu mamá sería una bruja. ¿O profe, cómo que? Sí, tu mamá sería una bruja. ¿Por qué, profe? Porque está haciendo una pócima, ¿no? Y como está haciendo una pócima, sí, bruja. Profe, pero no, sí, eso bajo el concepto de la época medieval. Profesor, el día de hoy me acabo de caer, ¿no? Me acabo de caer y profesor, me acaban de, mi mamá ir al parque, al jardín, buscó llantén, ya, buscó llantén y, ya, buscó llantén y, profesor, lo hizo hervir, me puso la llantén en mi moretón y después de un rato, una hora, se bajó el moretón. ¡Hala, qué bacán! Ufa. Profe, pero ese poder es plata. No, bruja, hay que quemarla. Profe, no. Profesor, me dio el COVID y mi mamá está haciendo su agua de quión con canela, ¿qué más era? Quión, canela, limón, cebolla y no sé qué cosa más se lo hacían hervir y te lo daban. Bruja. Profe, pero nada, bruja. Y ese tenía mucho poder. Ahora, profesor, otras cosas, por ejemplo, por ahí apareció Giordano Bruno, un obispo de la Iglesia Católica, y Giordano Bruno murió por la Santa Inquisición, murió en la hoguera quemado. ¿Por qué? Porque se dignó a decir que, por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? Es un espíritu y todo. ¿Cómo? Es un espíritu y está en el cielo. Ya, muy bien, ese es el concepto que tiene. Profesor, mira, muchos de nosotros tenemos el concepto que cuando decimos Dios miramos hacia arriba. Profe, ¿por qué miramos hacia arriba? Porque Dios está arriba, ¿no? Ahora, ese es el concepto que muchos tenemos. Giordano Bruno agarró y dijo, no, Dios no está arriba, Dios no está en el cielo, sino Dios está con todos nosotros. Cuando vemos que un animalito crece, ¿ya? Cuando vemos que un animalito crece, cuando vemos que un animalito se desarrolla, ahí está Dios. Profe, ¿en serio? Sí, así decía él. No, pero Dios está arriba. Y por decir que Dios está con nosotros, ¿ya? Simplemente lo quemaron, lo llevaron a la hoguera. Ah, pero otro, el señor Nicolás Copérnico. Profe, ¿qué hizo Nicolás Copérnico? Nicolás Copérnico agarró, dijo que la Tierra era esférica. Profe, ¿por qué? Porque Nicolás Copérnico creó el telescopio. Y al crear el telescopio, él decía, he visto Marte, he visto la Luna, he visto los planetas, los astros, y si todo es esférico, ¿por qué la Tierra va a ser plana? No, es imposible, la Tierra también es esférica. Y por decir eso, la Santa Inquisición lo quemó. Galileo Galilei, obispo, futuro papa de la Iglesia Católica, se dignó a decir, mira, escucha acá, se dignó a decir que ya, la Tierra es esférica y tiene movimiento. Ah, profe, ¿cómo decir? ¿Ya? La, la Tierra es esférica y tiene movimiento. Pero ¿qué hizo? La Santa Inquisición casi lo quema. Lo perdonaron nomás porque iba a ser el futuro papa. ¿Ya? Porque si no, fácil también hubiera ido a la hoguera. Ah, profe, o sea, no podías decir nada en contra de lo que decía ya la Iglesia Católica, pero los sabios de la Iglesia Católica, ¿no? Una época complicada. Ahora, en esta época vivían los reyes, profe, y los que no éramos reyes, éramos siervos. Mira, la Iglesia Católica decía que hay gente, usando la teoría de Aristóteles,
Hay gente que nació para gobernar, hay gente que nació para ser gobernada. Y nosotros no podemos romper la sociedad ni la armonía que hizo Dios. O sea, profe, si naciste para campesino, campesino vas a ser toda tu vida, tú y toda tu familia. Profe, pero yo quiero progresar, ser alguien. No, vas a ser campesino toda tu vida. Y los reyes, es por eso que, ¿quiénes gobiernan, profe? El rey. Y si se muere el rey, ¿quién gobierna? Sus hijos. O sea, sus la familia, su herederos, descendencia. ¿Por qué? herederos. Porque viene a ser, ya, viene a ser una cuestión de linaje escogido, pues. Teníamos ahí eso en la época medieval, ¿ya? Ahora, profesor, en esta época, vamos a ver que aparecen los reyes, ¿no? La Iglesia Católica, todo demás. Porque ¿hasta cuándo? Hasta la toma de Constantinopla. Cuando es tomada Constantinopla en el siglo, mira, 15. Profesor, acá aparece un nuevo símbolo, dice DNE. Profe, ¿de qué está hablando? Después de nuestra era, ¿ya? Igual, para no usar antes de Cristo, después de Cristo, después de nuestra era. O sea, profe, cuando se da la toma de Constantinopla, surge la siguiente edad. Profe, ¿cuál? La edad moderna. La era moderna. Muy bien, la edad moderna. Y la edad moderna, profesor, ya mira acá empieza, ¿ya?, a decaer la iglesia y empieza a desarrollarse la ciencia, ¿ya? Acá aparece la ilustración, ¿no? Acá aparece el racionalismo. Pienso, luego existo. ¿No? Empezamos a nacer la burguesía, los grandes comerciantes. O sea, en esta etapa el rey reina, pero no gobierna. Profe, ¿cómo es esto? No entendí. Por ejemplo, ¿quién es el rey de la casa? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. Vamos. ¿Mamá? ¿Segura? Sí, mi mamá, porque es única. Ay, 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 ay. Mira, por ejemplo, ¿ya? Los que viven con papá y mamá. Por eso, ¿quién es el rey de la casa? El papá, pe. El padre es el rey de la casa. ¿Pero quién gobierna la casa? Padre. Mamá, La mamá. La mamá. mamá, Padre. ¿no? El rey de la casa es tu papá, sí, pero la que gobierna es la mamá. Pero ¿cómo no? Te digo que no me escuche mi esposa, casado también. Nosotros somos los reyes, pe. O sea que cuando pasa algo, nosotros salimos a pelear. ¿O qué pasa? Shh, ¿no? Pero quien decide es la mamá. Lo, lo que te toca cuando te cases. Igualito pasa acá. Yo soy el rey, rey, bacán, che, reina, reina, reina. Pero quien gobierna y decide es el primer ministro, ¿me entiendes? Quien decide es los ministros o con el Congreso. Es lo que pasa, por ejemplo, ahorita en Inglaterra. Profe, ¿en Inglaterra tenemos rey? Sí. ¿Y qué es el rey? Pero quien decide todo es simplemente el primer ministro con el Congreso. Por eso ahora Inglaterra le quiere hacer una guerra a Palestina. El rey simplemente escucha lo que diga el ministro y el ministro dice, el rey dice, vamos a guerra. El rey es símbolo de autoridad, nada más, símbolo de grandeza, nobleza, pero rey nada más no gobierna. Quien decide los quehaceres era la burguesía. Lo mismo pasa acá. Vamos a tener reyes que reinan, pero que no gobiernan. Esta edad moderna, mira, toda esta edad moderna va a durar, ¿ya?, va a durar hasta la época de la Revolución Francesa, ¿ya? O sea, todo el periodo hasta el inicio de la Revolución Francesa. Acuérdate, ¿no? La Revolución Francesa, 1700, ¿ya? 1789. ¿Ya? La Revolución Francesa nace con los siguientes símbolos, ¿no? Igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Que es igualité, fraternité y liberté, ¿no? Nacen con esas teorías de la igualdad, fraternidad. ¿Dónde se están en contra
de la imagen del rey, ¿no? Porque el rey no los dejaba avanzar, ¿ya? Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, se inicia otra etapa, la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy. O sea, si alguien te pregunta, ¿en qué edad estamos? En la edad contemporánea. ¿Ya? En esta edad contemporánea tenemos, profesor, ¿qué tenemos ahí? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Profesor, por ahí la Revolución Francesa, perdón, la Revolución Rusa, ¿no? Entre otras cosas, ¿ya? Entonces tenemos ahí, importante, hasta aquí llega la verificación de Jacobo Keller, ¿ya? Entonces, edad antigua, edad media, moderna, contemporánea. Y dime que eso no se hace en historia. Profe, claro, en mi colegio hicieron eso, en la antigua, media, moderna y contemporánea. Se mantiene, pues. Esta es la verificación tradicional que tenemos, ¿ya? Una verificación profesor, ¿dónde encaja aquí el Perú? Vamos. Profe, en ninguna parte, porque ningún hecho que se ha mencionado entra ¿qué, profe? Entre el Perú. Todos los hechos que hemos mencionado, ya, todos los hechos que hemos mencionado, simplemente son hechos europeos, ¿no? Nos basamos a términos europeos. He ahí, ya, he ahí, ya. Y ahí donde, ¿ya? Donde tenemos dificultad con esta purificación. Ahora, profe, ¿es la única forma de purificar? No, tenemos otra forma de purificar. Por ejemplo, tenemos a este personaje, Lewis Henry Morgan, ¿ya? Este personaje acá nació en Estados Unidos, ¿ya? Uy, perdón. Nació en Estados Unidos, ¿ya? En 1818, abogado de profesión, fundador de la antropología, ¿ya? Entre sus principales libros tenemos el sistema de consanguinidad, mira, consanguinidad, la sangre y la afinidad en la familia humana, ¿ya? Habla sobre la sociedad antigua, su libro también. Él tiene una forma distinta de purificar. ¿Cómo purifica él? De la siguiente manera: salvajismo, barbarie, civilización. Como él dice que la historia ha pasado por estas tres etapas, ¿ya? Por estas tres etapas. Apaguemos micro, ¿ya? Estas tres etapas, profe, ¿cuál es? Salvajismo, ¿no? Una época de salvajismo, donde no existe una sociedad organizada, dice él, donde todavía somos pobladores nómades, y dice aún que todavía existen personas viviendo así. ¿Pero cómo es eso? Por ejemplo, en nuestro país tenemos todavía población nómade que vive en la selva, ¿no? Ahí tú ves una imagen, no puede ser una imagen actual. Entonces, ¿qué dice él? Eso es parte del salvajismo, Hay ¿no? personas, yo he escuchado que aún siguen viviendo así en esta época actual, siguen viviendo así, se rehusan a, ¿cómo se dice? Se rehusan a vivir así como nosotros con ropa o con nuestras normas, pero ellos no, ellos siguen con su propia vida. Claro, claro, claro. Entonces, es como, mira, aquí tenemos un problema, ¿no? Es como nos vieron los españoles. El español llegó al Perú y dijo, estos no usan pantalón, no usan barba, son salvajes. Bajo su concepto, ¿has visto? Aquí hay un problema, existe un concepto de superioridad en la forma de ver a las demás personas. Y empezamos a tildar según lo que nosotros pensamos que es correcto. Por ejemplo, imagínate que yo te invito el día de hoy a un cumpleaños, ¿no? Te invito a un cumpleaños. Y tú vienes vestido con tu jean y tu polo. Un polo con una imagen que, no sé, diga, viva la marihuana.
Y, profe, y yo estoy con mi pantalón, mi zapato, ¿no? Mi pantalón de vestir, mi camisa, mi corbata y mi saco. Yo creo que sí, qué bárbaros, qué salvajes. Pues, ¿por qué? Porque considero yo que la forma que estoy vestido es la mejor. Empieza una imposición. ¿Me entiendes? Después del salvajismo, dice este señor Morgan, que empezó una etapa de la barbarie, una etapa en la cual el hombre ya no era un poblador nómade que estaba por aquí, por allá, sino que empezó una etapa en la cual se dio la agricultura, se dio la ganadería, empezamos a crecer, pero todavía como bárbaros. Principalmente las comunidades andinas, las comunidades centroamericanas, ¿no? Los mayas, los aztecas eran bárbaros, ¿no? Todavía no se habían desarrollado de buena manera, ¿ya? Y por último, llegamos a una etapa de civilización, pero una civilización bajo el mundo occidental, una civilización bajo el mundo o la visión de lo que viene a ser, ¿ya? Las potencias. Por ejemplo, me he puesto a pensar por qué en Navidad tenemos que comer pavo. Es como una tradición, ¿Por qué? Una porque costumbre, profe. porque fue de año tras año y así sucesivamente por las personas. O sea, Mm, como una cadena que... Ay, ya me Ya, confundí. Profe, como pues una costumbre. ya una costumbre. ¿Pero de dónde nació esa costumbre? De los descendientes. Los antiguos. Mira, ¿sabes dónde viene eso? De Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, su tiempo de acción de gracia, para poder comer todos en la cena, el animal más grande que podían ellos encontrar era el pavo. Entonces, ellos mataban el pavo, ¿no? Y comían todos. Ahora, profe, ¿qué hicimos nosotros? Sí, papá de Estados Unidos, la gran civilización, come pavo en Navidad. Nosotros también comemos pavo. Y hay una razón exacta. Profe, ¿por qué? Porque yo como pavo. ¿Por qué crees que nosotros ponemos nuestro arbolito de Navidad? Y todavía, profe, para que sea más bonito, mi arbolito de Navidad con puntitos blancos para que piense que es nieve. Si en Lima o en el Perú no hay mucha nieve. Más aún, ni siquiera pinos existen. Porque Peor. eso igual en Estados Unidos. Au, 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 au. Ya. O como por ejemplo, ¿no? Por eso le ponemos la chimenea, ¿no? Pero estamos en verano. ¿Qué chimenea? Si en tu casa no existe ni siquiera chimenea. No, profe, para que baje Papá Noel. Papá Noel. Pues. Profe, ¿por Papá qué? Noel. Claro, porque estamos basándonos en el mundo o la civilización es poderosa. Entonces, si la civilización poderosa hace algo, nosotros también hacemos. Porque si no lo hacemos, somos unos bárbaros, pues, ¿no? Somos unos salvajes. Entonces, este es el problema del señor Morgan y su forma de verificar la historia, porque va a verificar de una forma de tal, ¿ya? Que se plantea que la civilización depende de estas grandes culturas. Por eso que nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos y todo lo demás se basa en lo que diga el mundo occidental poderoso, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos una dificultad, ¿no? Ahora, dejamos esta preflexión según Morgan y vamos a la periodización o verificación según Bachofen, ¿ya? Y aquí vamos a ver que tenemos más dificultades. ¿Por qué? Porque este personaje va a dividir la historia en dos etapas, matriarcado y patriarcado. ¿Ya? Profesor, ¿y el matriarcado? ¿Ya? El matriarcado plantea que es parte de la sociedad en la cual la mujer, matriarcado, madre,
La mujer ejerce cargos jerárquicos, ¿ya? La mujer es el más importante, la mujer es el centro del parentesco, su vigencia fue intensa durante el Mesolítico, ¿no? Y ha perdurado, dice él, en sociedades de América y Oceanía. ¿Pero cómo es eso? Por ejemplo, ¿ya? Eh, mira. En el Perú, ¿se celebra el Día de la Madre o el Día del Padre? O ambos. 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 Normalmente El Día de la Madre. se celebra el Día de la Madre. El Día del El Día Padre de la es Madre, muy el Día del Padre. raro. Es muy raro que el Día del Padre se haga actuación. Es muy raro que vayas a la librería y busques cadenetas para el Día del Padre. No hay. Más aún. A veces tu mamá celebra el Día del Padre porque ella es madre, padre. No es madre, nada más no es padre. No. ¿Y profe, qué pasó? Se mantiene hasta el ¿no? Ah, padre puede ser cualquiera, madre es única. Madre es sola. Pero entonces, el matriarcado se mantiene todavía. Ahora, esto es más en la época mesolítica. Profe, ¿por qué en la época mesolítica? Porque, valgan verdad, las comunidades en este periodo no entendían el proceso de procreación. Es como que, por ejemplo, el día de hoy la señorita Juanita empieza a engordar. Ah, muy bien. Y el señorito Juan empieza a engordar. Juanita, después de un tiempo, un bebé. Juan, nada. Interesante. Después, la señorita María, no sé si habrá alguien María, empieza a engordar. El señor Mario empieza a engordar. María, un bebé. Mario, nada. Oye, Marjorie empieza a engordar. Así hay una Marjorie, perdón. Empieza a engordar. Marjoro no engorda. Marjorie, un bebé nuevo. Y la pregunta es, oye, ¿por qué la mujer cuando engorda trae bebé? Y como no teníamos explicación, ¿qué hicimos? Pusimos a la mujer como pieza más importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque depende que nuestra sociedad aumente. Para tú miras, profe, pero para que las señoritas se embaracen necesitan de un varón. Sí, pero ese concepto no teníamos. Ya todavía los conceptos de esas cosas eran muy primogénitos. Es como los animalitos. Tú no ves que un perro macho pisa a una perra hembra esperando a tener cachorritos. No, pisa por instinto. Y de ahí se va el perrito, vive feliz el perro. La mamá sí sabe que es mamá porque sale de su vientre. ¿Me entiendes? Ah, pues lo mismo pasa en este periodo. Los hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres, pero no como por una función de, pues vamos a ser hijos. No, simplemente era por cuestión de instintos. ¿No? Entonces, por eso es que la mujer era importante. Hasta que llegó la sociedad neolítica, ¿ya? Y en el neolítico, al tener mayores conocimientos, descubrimos que para que una mujer tenga hijos, necesita de un varón. Y nace el término de patriarcado que utiliza mucho el día de hoy el mundo feminista, ¿no? Y este patriarcado ya plantea que el varón es lo más importante y el varón es propietario de la mujer, su esposa. Es mi esposa, son mis hijos. Y el varón asume un protagonismo mayor porque piensa él que de él depende todo. Ejemplo, si las señoritas el día de hoy quieren tener hijos, ¿lo pueden hacer ellas solas? Yo creo que sí por la tecnología de hoy en día. Ah, ya, una inseminación artificial. Sí, Ya, pero para que ellas puedan, para que se pueda hacer una inseminación artificial se necesita de espermatozoides. ¿Y dónde sale eso? del Un hombre. hombre. Nos necesitan, ¿me has visto? Necesitamos al hombre. Sin nosotros no son nada. Sí, a la mujer. Sonó raro.
Esperma, dice. No pueden sacar esperma de otra cosa que no sea un hombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da. Esto es lo que decíamos, pues, por eso que acá, por eso es que existe, ahora, no estoy que, no, perdón, antes que me linchen, no es que esté a favor, estoy explicando, porque ahorita van a decir, ay, profe, viólelo, no, ¿ya? Solo en Esto es, eso nomás lo necesitamos los hombres, profesor. la qué feo tu corazón, ojalá que no tengas enamorado nunca. Entonces, mira, entonces, claro, pues si no necesitas, entonces, ¿qué sucede? Vamos a darnos cuenta que bajo esta forma de purificación se habla de matriarcado y patriarcado. Ahora, profesor, ambos conceptos lo único que genera es lo que ahorita está sucediendo, profe, que nos peleemos varones con mujeres, ¿no? Es como que la señorita me dice, profe, no necesitamos los hombres. Y yo decía, nosotros no necesitamos mujeres. Las Y el feministas. y al final, ¿qué hacemos? Nos peleamos ustedes con nosotros y al final no llegamos a ninguna solución. Y más aún, esto generaría la extinción de la raza humana. ¿Te imaginas que el día de hoy toda la mujer diga, no vamos a procrear hijos? Y los hombres digan, no vamos a tocar ninguna mujer. No va a pasar ni 50 años y ¡pum! Adiós, todos muertos todos. Entonces, simplemente es una forma de periodificar, ¿ya? Que hasta hoy se utiliza, ¿no? El mundo feminista habla de que sí, el problema es el patriarcado, que los hombres y no sé cuánto, y matemos hombres, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿ya? Pero es una de las formas de ver, ¿ya? Es una de las formas de ver que tenemos en esta etapa, ¿ya? Ahora, profesor, dejamos esto de matriarcado, patriarcado, ¿ya? ¿Qué más tenemos, profe? Otra forma de ir viendo, ¿ya? Otra forma de ir viendo. Vamos a ver a través de Karl Marx, ¿ya? O Carlos Marx. Complicado este término, ¿no? Complicado este señor porque es el creador de la visión comunista, ¿no? Que hasta ahorita tú dices Karl Marx y algunos tiemblan, ¿no? Le tienen pavor conociendo sobre este personaje. Ahora, él busca elaborar una historia total. O sea, ¿pero qué es eso? Una historia que englobe a toda la sociedad, no que sea bajo el mundo europeo, bajo el mundo americano, bajo el mundo, eh, no sé, africano, sino que todos nos podamos ver identificados, ¿ya? ¿Ya? Identificamos, ¿ya? En parte de la historia. Que nadie se encuentre aislado, que nadie se encuentre excluido, sino que todos seamos parte de este proceso. Y prioriza en su proceso de clasificación o división, ¿ya? Prioriza principalmente las relaciones sociales económicas, ¿ya? Porque ¿cómo es eso? ¿Cómo se relaciona el hombre con otro hombre de manera económica? Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre un trabajador y un empresario? Su jefe y empleado. Muy bien, es una relación asalarial, ¿cierto? Profesor, el jefe le paga al empleado y el empleado trabaja para ser pagado, ¿no? Es una lucha, es una contradicción, pero que es una autodependencia. Como por ejemplo, profesor, el trabajador dice, no, no queremos trabajar, listo, no trabajan. El empresario no tiene dinero, los trabajadores tampoco, porque tampoco le pagan. ¿Entiendes? Se genera una autodependencia de ambos. La existencia de uno depende del otro. ¿Ya? Es como que usted el día de hoy dice, profe, ya no queremos estudiar, no queremos ir a San Marcos, ni nosotros nos molestamos y decimos, váyanse, pe. Ahora, si ustedes no están, ustedes no estudian. Ustedes no estudian, nosotros no estudiamos. O sea, profesor, ¿nos autodependemos? Sí, nos autodependemos, ¿no? Por eso es que él prioriza eso, ¿no? La relación económica social, cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros mismos económicamente,
¿ya? Y enfatiza que el cambio social siempre viene por un acto revolucionario. Ahora, hay que definir revolución, porque a veces uno dice revolución y al toque, ¡ah, terrorismo! Y no necesariamente. Sí, porque, por ejemplo, la Revolución Francesa fue positiva, claro, sí, profe, fue positiva. Inició el cambio para el sistema en el cual vivimos en la actualidad. Fue positiva. Los que sufrieron la revolución dicen, ah, harto violentos, satánicos y no sé cuánto. Entonces, la revolución es un cambio que se da en las estructuras, es un cambio que se da en lo profundo. Es como, por ejemplo, tú dices, profesor, necesito un cambio, una revolución en mi propia vida. De repente tú eres el que no hace nada, el que parabas en la esquina del barrio, haciendo horas hasta las 5 de la mañana, parabas durmiendo todo el día, por eso que a la junta te levantabas para almorzar. Entonces, por eso vamos a hacer una revolución en tu vida. De repente ahora ya estás en la academia, estás en el colegio, estás terminando los estudios, estás queriendo ser alguien, estás progresando, ya dejaste la... Era un cambio radical. Una revolución es eso, un cambio radical. ¿Y todos necesitamos una revolución en nuestra vida? Claro que sí, cambios radicales. Ahora, estos cambios radicales a veces son violentos, por decir casi siempre. Entonces tenemos ahí el cambio. Ahora, ¿qué más de acá? Diseña el paso de modos de producción por leyes históricas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a dividir a través de los modos de producción. ¿Cómo? ¿Cuáles son los modos de producción? Por ejemplo, profesor, en la época de los reyes, una producción servil. Profesor, en la actualidad, una producción más asalarial. De acuerdo a cómo nosotros nos vamos relacionando, ¿no? Ahora, vamos a ver, ya, vamos a ver que esa es la forma como va a plantear Carlos Marx el día de hoy para avanzar. Algunas instituciones, algunas personas mantienen todavía, ya, mantienen todavía esta forma de periodificar la historia. O sea, ¿cómo es eso? Lo están utilizando, ¿ya? De repente tú habrás visto, profe, yo estaba en el colegio y por comunidad, apagamos micro, por favor, apagamos micro, se escucha hasta acá, ¿ya? De repente habrás hablado de lo que viene a ser, ¿ya? La comunidad primitiva. ¿Y por qué la comunidad primitiva? Lo que en tu historia tradicional llamarías prehistoria, el periodo de los cavernícolas. ¿Ya? Eso viene a ser, ¿ya? Eso viene a ser lo que es esta comunidad primitiva. Por eso, una etapa en la cual ya no existe la propiedad privada. Pero ¿cómo es eso? Todo es para todos. Profe, o sea, ejemplo, el día de hoy tu profe Calderón estuvo caminando, se encontró un mamut y mató al mamut. Ahora, ¿qué voy a decir yo? Profesor, ¿es mi mamut? No. Pero ¿cómo que no? Si usted lo mató. No, es el mamut de todos nosotros. Tuyo, mío. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. No existe la propiedad privada. Profesor, el día de hoy, de repente, su compañero Joel Kusikawa inventó una forma de cortar la carne. Profesor, ¿es su invento para él? No, él nos va a enseñar a nosotros también a cómo cortar la carne a través de lo que él inventó. Profe, o sea, vamos a darnos cuenta que no existía lo mío, sino era lo de todo. Es como de repente en tu colegio con la cartuchera de tu compañía que tenía plumones. Esos plumones eran todos. ¿No? Todo el mundo agarraba ahí y tu compañero no decía nada. Profe, comunidad primitiva, ¿no? Es la etapa en la cual vamos a aprender a ser nómades, a ser sedentarios, a cazar, a pescar, ¿cómo se llama? A ser agricultores, ganaderos. Entonces, se vivía en armonía a tal punto que aquí la contradicción no era el hombre contra el hombre. Profesor, ¿se peleaban entre ellos? No, no se peleaban. ¿Por qué? Porque estaban peleando contra la naturaleza. Más importante era derrotar a la naturaleza que derrotarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacía, por ejemplo, yo matando al señor Josué Falcón?
Si Josué Falcón necesita ayuda mía para matar a un mamut y yo necesito su ayuda para matar a un mamut. O sea, profe, nos simplemente nos ayudamos. Ahora, el enemigo es el mamut, el enemigo es el diente de sable, el enemigo es el puma, pero no, es el otro. El otro no es el enemigo. Entonces tenemos ahí, ¿no? La comunidad primitiva. Profe, ¿y cuándo llega a su fin esta comunidad primitiva? Fácil. Cuando aprendimos a sembrar, cuando aprendimos a criar animales, cuando fuimos agricultor y ganadero. ¿Profe, por qué? Porque imagínate que ahorita Marjorie, ella se encarga de criar animales. ¿Y qué dice Marjorie? Si yo crío los animales, yo le doy de comer, están bajo mi cuidado, ¿por qué le voy a dar al profesor Calderón la carne que yo tengo? Si yo lo estoy cuidando. Oh, pero mal, no, mío. Y yo, pues fuiste, pero mal, yo siembro. ¿Yo por qué te voy a dar de mi chacra? Si yo siembro, yo riego, yo cosecho. Son mis productos. Y ahí nació la propiedad privada. Privada. No la sociedad privada, no. Propiedad privada. Y con la propiedad privada apareció lo mío. Y de repente el día de hoy se me antojó a mí comer un, no sé, una parrilla con papas fritas. Qué rico. Una carne de res con papas fritas. Profe, ¿quién cría las vacas? Marjorie, un poco de carne. No quiero. A Marjorie, no. menos que lo compre. A menos que me lo compre. Apareció el comercio. Era ¿No? trueque primero, profesor. Trueque. Ah, el comercio Intercambio. a través del trueque. Ya, Marjorie, te compro tu carne. Te doy 20 kilos de papa. Marjorie puede decir, ya está bien, listo, 20 kilos de papa. O Marjorie puede decir, no te quiero vender. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Someter a Marjorie y golpearla y hacerme yo el superior. Y haciéndome el superior, voy a dominar. Profe, empezó la pelea entre nosotros para ver quién domina, quién se queda con las cosas. ¿Me entiendes? Empezamos a ese proceso, el proceso de pelear entre nosotros mismos para ver a quién le corresponde lo que hay, quién se hace el jefe. Y cuando empezamos a pelear entre nosotros, de repente yo agarré y golpeé a Marjorie, golpeé a Josué, golpeé a Joel, y yo me volví su líder. Y a ustedes, ¿qué hice? Los esclavicé. Y así nace el esclavismo. Profe, y en el esclavismo nos peleamos entre yo, esclavista, dígase amo, y ustedes, mis esclavos, dígase gente que no tiene ningún derecho. Pero como eso, no, ningún derecho. Es como que el día de hoy, ¿sabes qué? Amanecí con matar, no sé, me he antojado con ganas de matar gente. ¿Pero qué hacer? Voy a llamar a ustedes los esclavos y claro, los voy a matar. Oh, pero no tienes derecho a nada. Más aún, ustedes son objetos que hablan. Pues oye, me aburría, voy a vender el colegio académico, me voy a vender. Profe, y lo voy a vender con todos los alumnos. Oh, profe, nosotros somos, no son objetos, parte de mis propiedades. ¿No? Y profesor, ¿qué pasó? Y el esclavo empezó ahí. Profe, ¿qué sociedades? La Mesopotamia, los egipcios, los fenicios, los filisteos, los griegos, los romanos, ¿no? El esclavismo. Profe, en el Perú, en la época incaica, ¿no? Antes todavía, el profesor, ¿quién? Estamos hablando de Chamín, estamos hablando de Paracas, estamos hablando de Moche, donde habían esclavos. Gente que estaba al servicio de él, ¿por qué? Porque por eso lo dominábamos. Y los esclavos, te dije ya, no tiene derecho a nada. Ya, no tiene derecho a nada. Profe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mis esclavos. Ahora, escucha, el esclavo, ¿ya? El esclavo no siempre quiere ser esclavo. ¿Pero cómo es eso? El esclavo también se cansa de ser esclavo.
Imagínate tú, pues, ya, imagínate tú. Todos los días hay un señor que antes que entres a tu casa te mete un puñete. Todos los días. Es parte de la diversión. Cuando entras un puñete, cuando sale te dan dos. ¿Ya? Oh, profe, ¿por qué? Porque sí, se lo antojó. Se lo antojó. Pregunta, ¿vas a aguantar todos los días que haga lo mismo? ¿Por la eternidad hasta el día que mueras? ¿Sí o no? No, No, pues, no, pero profesor. va a llegar un punto en el cual tú dices, no, hasta aquí nomás, ya, pero ya me cansé de que me golpee. Y vas a hacer un proceso de, lo que decía, un proceso de revolución, un proceso de cambios y cambios radicales. ¿Y qué voy a hacer yo? Me voy a defender. ¿Tú qué vas a hacer? Me vas a atacar. Y al final ambos vamos a estar peleándonos. ¿Dependemos cada uno de nosotros? Sí, pero igual nos estamos peleando el uno con el otro. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Tenemos eso. La dificultad, ¿ya? Entre el esclavo y el esclavista. La propiedad privada aparece acá, lo mío, lo tuyo. Y también aparece, profe, ¿quién? El sacerdote. ¿Ya? Los primeros amos y señores de todos eran los sacerdotes, ¿no? Porque ellos tenían, a diferencia de ahora, ¿no? Ellos eran las personas con mayor conocimiento de todo. Es como, por ejemplo, mira, el día de hoy, señores y señores, va a llover. Profe, ¿qué tal, loco? ¿Cómo va a llover si estamos ya entrando al verano ya? Estamos en octubre, no llueve, va a llover y va a caer un huaico. No, pero, uy, llovió y cayó huaico. Por Profe, conocimiento. el próximo miércoles tú dices, profe, ¿me puede explicar por qué llovió? Ah, ya, fácil, tráeme 5 Coca-Colas y yo te explico. Y tú vienes, profe, acá está su Coca-Cola, listo. ¿Sabes qué pasó? El señor, el dios de la lluvia me dijo que iba a llover. ¿Crees que yo te voy a dar mis conocimientos? No. Me gané 5 Coca-Colas porque tú no sabes y yo sí sé. Y yo me vuelvo en el supremo. Gracias acá a mis conocimientos y a tu ignorancia. ¿Me entiendes? Y así empezó a gobernarse. Ay, si no quieres, Dios te va a castigar, el Dios tal, el Dios por aquí, el Dios por allá te castiga. Y empezó el esclavismo. Profe, ¿hasta cuándo? Hasta Roma. Profe, ¿qué pasó? El esclavo se cansa de ser esclavo, pues. ¿Cómo es eso? Profe, llega en un momento en el cual dice, profe, soy explotado, me golpean todos los días, no, ya, ya me cansé, me voy o simplemente hago una revolución. Y se hizo un proceso de cambios y así es que se vino abajo el esclavismo y nació el feudalismo. ¿Ya? Y este feudalismo es lo que nosotros hablamos, mira, es lo que nosotros hablamos de la Edad Media. En el feudalismo tenemos a los reyes, las reinas, los príncipes, los caballeros, ¿ya? Pregunta, cuando aparecen los reyes, ¿se acabó la explotación? ¿Mm? Pregunta, cuando aparecen los reyes, ¿ya? Y el feudalismo, ¿se acabó la explotación? Sigue, No. siguió habiendo. No, No, ahora la explotación se cambió. Profe, ¿cómo es eso? Ahora ya no eres un esclavo, ahora eres un siervo. Profe, y como siervo estás a mi servicio. ¿Ya? Por obligación. Claro. Profe, ¿y por qué? Por amor a mí. Profe, ¿y por qué me amas? Porque yo te protejo, yo te cuido. De no tener nada, ahora tienes un lugar donde vivir. Es mío, yo te lo he dado. Tú vas a trabajar mis chakras, porque yo te cuido, porque si alguien te quiere matar, yo salgo en tu defensa. Y Dios, a mí. ¿Has escuchado hablar sobre, o decirle leyenda de el rey Arturo? El rey Arturo. El rey Arturo y la espada de Excalibur, ¿no? ¿Pero qué dice eso? Que supuestamente el elegido por Dios iba a poder sacar la espada de la roca, ¿no? Iba a poder sacar la espada de la roca y sí iba a ser rey.
¿no? La justificación que se tenía, no porque Dios era el encargado de hacer eso. Y se usaba la Iglesia Católica y la Iglesia Católica usaba también para qué, para empezar a hacer eso, ¿no? Manipular a la gente, otra vez los conocimientos, la Iglesia Católica con poder. Por eso me rebelo en contra del rey, no, porque te rebelas en contra del rey, te rebelas en contra de Dios, ¿no? Y no conviene rebelarse en contra de Dios, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque si no te castiga. Y empezamos en eso, ¿no? A hacer, ¿no? Todo en torno a esto. Entonces, el feudalismo, etapa donde la iglesia tiene poder, los reyes tienen poder, feudalismo. Por eso estamos hablando de ganar los feudalismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el feudalismo. Por eso, pero el feudalismo se cayó, ¿por qué? Porque el siervo se parecía al principio era bonito, ¿no? ¿Qué país se está cruzando? ¿Ya? Pues al principio es bonito, ¿no? No hacer, o sea, vivir bajo la protección de alguien, ¿no? Es bonito, pero llega un momento en la cual tú dices, profe, no hay que comer, me cobran impuestos, yo tengo que trabajar para él y yo no me puedo progresar. Y empezaron a hacer cambios, ¿no? La Revolución Francesa, los siervos empezaron a rebelarse y apareció lo que ahorita nosotros llamamos, ¿ya? El capitalismo, ¿ya? Y el capitalismo es la sociedad que tenemos en la actualidad, ¿no? Pregunta, ¿en el capitalismo actual existe explotación o no existe explotación? Creo que sigue habiendo. Sí, No, vamos, ¿sí o Sí. no? Sí. Siempre va a sí. haber. Sí. Acá. Eh, Vamos a ver que en el capitalismo sí se da la explotación, pero como que te podría decir, como que no se ve. Ejemplo, profesor, ¿a usted le explotan? Yo quería, No, no, yo no me explotan. Profesor, sí, sí, hay gente de explotación. Ah, profe, pero no se ve, pues, porque el sueño de todos nosotros es ser empresario. Entonces, el sueño de nosotros, sin querer queriendo, es explotar a alguien más. Entonces, vamos a ir viendo, No voy a ¿ya? terminar yo. Vamos viendo, apagamos el micro, ¿ya? Vamos viendo entonces en la sociedad actual que sí existe explotación, pero sin embargo, o simplemente consideramos que no hay, porque, profesor, a usted no le explotan porque por su trabajo usted recibe un sueldo. Ah, claro, tiene razón, por mi trabajo recibo sueldo. Entonces, ¿ya ves? ¿Por qué dice que es explotado? Sí, pero el sueldo que yo recibo es poco. ¿Debería recibir más? Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes tienen papás o mamás que vienen a su casa renegando porque lo que ganan no les alcanza? Hasta los congresistas decían que sus 15.600 soles no les alcanza para vivir. Entonces, eso está bien. claro, yo no sé cómo nos puede alcanzar 15.600, ¿no? Yo sería feliz con 15.000 soles. Con la mitad nomás yo sería feliz. Pero entonces, profesor, doctor, ahora, profesor, después del capitalismo que viene, historiador que se respeta no puede decir que... Pues porque algunos dicen, no, profe, después del capitalismo viene la revolución y se da el comunismo. No, en contra del comunismo, no, porque no sabemos qué es lo que... No sabemos lo que pasó, lo que vivimos, pero no sabemos lo que... Ejemplo, el día de hoy, digamos, un perro le muerde a Josué. ¿Qué hace Josué? Llora. Profesor, un perro le muerde a Marjorie. ¿Qué hace Marjorie? Llora. Un perro le muerde a... ¿Quién está por acá? A Vicenta. ¿Qué hace Vicenta? Llora. Profe, un perro le mordió a Roosevelt. ¿Qué tiene que hacer Roosevelt? Profe, llorar. Y Roosevelt no llora si no le pega al perro. Ah, Roosevelt, tienes que llorar. No, por ejemplo, que pues, la sociedad no actúa igual. Ejemplo. ¿Te acuerdas cuando se dieron las elecciones en el 2021? ¿Te acuerdas que dijeron si es que votábamos por... No soy Castillo, no soy...
en todo caso, que si votamos por Castillo, está como Venezuela, como profesor, ¿verdad? No, podríamos estar diferente, mejor, peor, algunos. Muy bien. Un momento, por favor. Las sociedades no se comportan igual, ¿me entiendes? No tenemos. Prende el micrófono. Vamos a pedir a coordinación que a los profes nos den el anfitrionaje para poder apagar micros y no haya problema. Te decía, mira, las sociedades no son todas iguales. Cada sociedad actúa de acuerdo a sus parámetros, culturas, tradiciones. Ejemplo, ¿qué pasaría si el día de hoy le escribes a tu enamorada o enamorado que te saca la vuelta? Algunos se ponen a llorar, otros le pegan, otros se quieren suicidar, otros simplemente dicen, felizmente, ya quería terminar, ¿no? Y vamos para adelante. O sea, porque no todos vamos a actuar de la misma manera, así que todas las sociedades no van a actuar de la misma manera. Es como que, profe, si gana tal, vamos a hacer como Estados Unidos. No, difícil. Vamos a hacer como Alemania. No, difícil. Tenemos nuestras propias características, ¿me entiendes? Tenemos nuestra propia forma. No vamos a ser iguales. Entonces, por eso que te decía, por eso después del capitalismo que viene, no sé, no sabemos si algo mejor o peor. Simplemente podríamos decir que hoy vivimos en el capitalismo. Más adelante no sabemos. Es como algunos dicen, no, pero eso voy a trabajar hasta tener tanta edad, después tener mi empresa y mañana se muere. O sea, tú puedes planificar mucho y decir, pero la sociedad es dinámica, la sociedad no es estructural, ¿ya? O sea, la forma que plantea Marx es comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Listo, señores. Ahora vamos a la periodificación de la historia del Perú. ¿Ya? En el Perú también vamos a verificar, realmente la época prehispánica. Porque, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llama? Antes de la llegada de los españoles, ¿ya? La época prehispánica, ah, antes de que los españoles llegaran, vamos a ver que la historia se periodifica, ¿no? Es como todo. Y Chavín, igual, y Paracas, ellos tienen un periodo, ¿no? Ahora, tenemos dos formas de periodificar esta etapa. La primera es según John Rowe y la segunda es según el señor Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Ahora, John Rowe va a dividir la historia en horizontes e intermedios, ¿ya? Mira, escucha acá, John Rowe divide la historia en horizontes e intermedios, ¿ya? ¿Y qué dice? Mira, que los horizontes son periodos de gran influencia cultural, sociedades panandinas, a ver, un poco de RB, prefijos. ¿Qué cosa es pan? Vamos, ¿qué significa pan? Por ejemplo, Dios es panteísta. Vamos, ¿qué entendemos por pan? ¿Pan francés? No. Mira, pan significa todo. Ese es el término, pan es todo. O sea, profe, estamos hablando de un periodo que abarca todos los Andes, o sea, culturas grandes, culturas que no están en una sola región, sino que están en varias regiones, casi todo el Perú, ¿ya? Por eso que hablamos de los horizontes, hablamos de esas culturas, y afirma que unos pueblos influyeron sobre otros, alcanzando territorios extensos, que no, eso vienen a ser los, por ejemplo, primer horizonte, primer intermedio, ¿no? Segundo horizonte y así. En cambio, los intermedios son periodos de transición entre un horizonte y otro horizonte. Pues entre el primer horizonte y el segundo horizonte, existe un intermedio.
O sea, profe, de entre uno a otro, un intermedio, ¿no? Es como que entre el hijo mayor y el hijo menor, el hijo del medio, pues, el intermedio. ¿Ah? Entonces, periodo de transición. Ahora, sostiene que aquí muchos de los pueblos solo alcanzan pequeños territorios regionales. Es como, por ejemplo, si yo hablo de la cultura Nazca, por ejemplo, los Nazca están solo en Ica, un intermedio. Pues son los Huancas, un intermedio. Los que viven en comas, la cultura de los Coyex, un intermedio. Culturas pequeñas, culturas que no se desarrollan. En cambio, el horizonte son culturas que son más grandes, un desarrollo mayor. ¿Ya? Entonces tenemos ahí horizontes intermedios. Ahora, eso según John Rowe. Ahora, según el señor Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Él analiza principalmente los aspectos políticos y socioeconómicos. O sea, ¿cómo es eso? Va a decir ya que el Perú está dividido de acuerdo a lo político, lo económico, y plantea que el Perú se divide en un periodo autónomo, prehispánico, y un periodo de dependencia. O sea, profe, donde estamos subyugados a otro país, ¿no? A otra cultura, a otro imperio. Ahora, en la etapa autónoma, o sea, el periodo prehispánico, antes de llegar a los españoles, nos dice que nosotros estamos basados en formativos. El formativo es una etapa de construcción, de formación, para llegar a una gran cultura. Esa es la etapa formativa. Como ustedes están en una etapa de formación para llegar a ser profesionales, licenciados. Entonces, profesor, ¿qué tal? En una etapa formativa. Ahora, también tenemos los desarrollos regionales, que son los momentos de estados teocráticos militares de reducida extensión. O sea, los desarrollos regionales, como su propio nombre dice, el desarrollo de una región. ¿Ya? El desarrollo de una región. Y tenemos los imperios andinos. Y el imperio andino son los estados fuertes, los estados guerreros, que usan la violencia para poder avanzar. Por ejemplo, ¿ve? Los incas. Los incas son parte de un imperio andino, ¿no? Van a obtener grandes extensiones de tierra, ¿ya? Ahora, profesor, ¿cómo está verificado esta etapa? Mira acá, lo tenemos aquí, mira. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Primera etapa, profesor, la etapa llamada horizonte temprano, según John Rowe, y según Guillermo Lumbreras, el periodo del formativo. O sea, inicia en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Pero mira, vamos a ir de abajo hacia arriba. Profesor, ¿quién, por ejemplo? Cupiznique, una de las primeras culturas, Sechín, Kunturhuasi. Esos tres van a hacer la creación de una gran cultura, horizonte, llamado Chavín, ¿no? La cultura matriz, la cultura madre, dicen algunos, ¿ya? Tenemos ahí Chavín, la primera cultura panandina, ¿ya? La primera cultura que abarcó casi todos los Andes. Por ejemplo, Chavín abarca desde la zona de Tumbes, perdón, Piura, hasta la zona de Moquegua. Profe, un gran territorio, sí, un gran territorio abarcó. No tan solo fue Ancash, ¿no? Porque uno dice Chavín, profe, en Ancash, sí, claro, en Ancash está el centro, pero ellos abarcaron casi toda la región y costeña, ¿ya? Profesor, desde cuando se desintegra Chavín, ¿ya? Cuando se desintegra Chavín, tenemos a Paracas, tenemos a Vicús, tenemos a Pucará, tenemos a Salinar, y de aquí de repente el más importante es Paracas, el que más se estudia, ¿no? De entre estos cuatro que vienen a ser Vicús, Pucará, Salinar, el que más se estudia Paracas,
¿ya? Una de las grandes culturas, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis, las deformaciones craneanas que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, todo eso cerca de Paracas. Ahora, después de un horizonte, ¿qué viene? Mm, Vamos, después de un horizonte, ¿qué viene? Intermedio. Muy bien, un intermedio, ¿ya? Después de un horizonte viene un intermedio. Y aquí tenemos el intermedio temprano, según John Rowe. Ahora, según Guillermo Lumbreras, ¿ya? Según Guillermo Lumbreras, tenemos el periodo llamado primer desarrollo regional, ¿ya? Primer desarrollo regional. Ahora, en este primer desarrollo regional, se inicia en el año 200 después de Cristo, ¿ya? Tenemos varias culturas, profe. Aquí sí tenemos varias culturas. Por ejemplo, la cultura mochica, una de las grandes que se estudia, ¿no? Ubicado en la costa norte. Profe, ¿qué más? Otra cultura, ¿ya? Otra cultura, la cultura nazca, ¿ya? La cultura nazca. Profesor, que se encuentra en la costa sur. Profesor, nos vamos a la región andina. Ya, nos vamos a la región andina. Profe, ¿quién tenemos? Tenemos a Tiahuanaco, ¿no? Una de las grandes culturas del altiplano peruano, la zona de Puno, ¿ya? Tenemos ahí Tiahuanaco. Profesor, ¿qué más? Tenemos a la cultura Recuay, la cultura Huarpa en Ayacucho, ya Recuay en la zona de Ancash, la cultura Cajamarca, programa de Cajamarca, pues, la cultura Lima en Lima. Profesor, o sea, ellos abarcan, son una región pequeña, sí, una región pequeña. Por eso son llamados intermedios, ¿ya? O primer desarrollo regional, la primera etapa de desarrollo. Y o después de un intermedio, ¿qué entra? Vamos, después de un intermedio, ¿qué tenemos? Horizonte medio. Horizonte medio. Muy bien, un horizonte, profe. Después de un intermedio siempre viene un horizonte, ¿ya? Un horizonte. Y en este horizonte tenemos el horizonte medio, ¿ya? O periodo, como se dice el señor Guillermo Lumbrera, de gran fusión, ¿ya? Del año 700 ya después de Cristo, mira. Ahora, aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos una de las grandes culturas panandinas considerado, escucha, considerado como el primer imperio del Perú. Profe, ¿quién es este primer imperio del Perú? Ah, fácil, profe. Estamos hablando aquí de lo que viene a ser, ¿ya? De lo que viene a ser la cultura Wari, ¿ya? Y la cultura Wari abarca desde, mire, escucha acá, desde la zona de Tumbes hasta la zona de Moquegua, ¿ya? Nuestra cultura Wari, de la zona de Tumbes a la zona de Moquegua, una gran zona, profesor, y en la parte oriental llegamos hasta la ceja de selva, en la zona de Rupa Rupa. O sea, profesor, ¿es un gran territorio? Sí, es un gran territorio, ¿ya? Es un gran territorio. O sea, no estamos hablando de un espacio pequeño, sino estamos hablando, ¿ya? De gran espacio. Acuérdate, es el primer imperio del Perú, ¿ya? Si te preguntan a ti, ¿cuál es el primer imperio del Perú? Wari, ¿ya? Abarcó la costa, región andina y la Amazonía, ¿ya? Wari, gran imperio, gran fusión, grandes militares en esta época, ¿ya? Aquí tenemos a los grandes militares en este periodo. Ahora, profesor, dejamos la cultura Wari y después de un horizonte que viene, profe, fácil, un intermedio, ¿no? Profesor, ¿y qué intermedio toca? ¿Intermedio medio? No, intermedio tardío. Acuérdate, intermedio tan solo hay dos. El intermedio temprano
o también llamado primer intermedio, y el intermedio tardío, o también llamado segundo intermedio, ¿ya? O también llamado segundo desarrollo regional. Este va desde el año 1200 después de Cristo, ¿ya? Hasta el año 1438 después de Cristo. Profesor, ¿qué culturas tenemos aquí? Aquí tenemos infinidad. Los Sicán, los Chimú, los Chincha, los Chancas, los Chancay, los Huancas, los Chachapoyas, los Coyas, los Coscos, los Huarpas, los Aymaras, ¿ya? Entre otras culturas, los Ishmas, o sea, profe, sí, aquí en cada pueblito, cada región, una cultura. Por eso es que también hasta el día de hoy no encontramos una unidad, porque cada zona tiene sus propias costumbres, tradiciones. Como por ejemplo, mira, día lunes, ¿qué se come día lunes? Lentejas. Lentejas. Claro, si es que vives en Lima. ¿Por qué? Porque si vives en la costa norte, te van a dar el chambar, el espesado. O sea, porque cada cultura tiene su propia, o cada región tiene su propia forma de ver la vida, su propia cultura. Es como si yo te digo carnavales. ¿Qué viene en tu cabeza si digo carnavales? Mes de febrero. Ya, pero ¿qué es lo que viene en tu cabeza? ¿Cómo se celebran carnavales? Ah, se echa talco, se echa agua en ocasiones y se Mentira, baila porque depende de Cajamarca. Profe, yo soy una de Puno. yunzada. Claro, yo soy de Puno, profe, por las puras es. Y ahí uno tirado porque hace frío. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a bailar sayas, vamos a bailar caporales, morenadas. Pero eso no, yo soy de la zona centro-norte de la región andina, yunzas. ¿Y no? Entonces, ¿por eso qué ocurre? Cada Profesor, Dime, te Hay escucho. costumbres, disculpe, se me acaba de tradiciones. y el internet se me desconectó y ahorita recién otra vez estoy entrando. Ya, no te preocupes. ¿Quién más me hablaba? Las ¿Quién más? costumbres y tradiciones de los carnavales. Claro, son muy variables. Entonces, ¿qué ocurre? Son muy variables. Entonces, por eso les decía, vamos a darnos cuenta que por eso es que en esta etapa del segundo intermedio o intermedio tardío o segundo desarrollo regional, vamos a tener una gran variedad, ¿ya? Una gran variedad de culturas. Ahora, todas estas culturas se van a buscar sintetizar, unir al horizonte tardío o la etapa del Tahuantinsuyo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en la cual, ¿ya? Vamos a sintetizar a todas las culturas, la vamos a hacer en una. Y esta va desde el año 1438 después de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Y aquí tenemos la etapa llamada del Tahuantinsuyo, la época incaica. Otra cultura panandina porque va a abarcar casi todo el Perú, también la zona del Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. O sea, no va a ser una cultura netamente peruana, ¿no? Entonces, por eso, una siguiente cultura panandina, ¿ya? Donde los incas intentaron sintetizar y unificar a todos, ¿ya? Pero eso es más difícil ya, más difícil que Adán celebre el Día de la Madre, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque no, es complicado, hasta el día de hoy es complicado sintetizar o unificar a la cultura peruana, ¿no? Cada quien tiene su tradición, sus visiones, no es como que digo, oye, ¿qué haces en la celebración de tu cumpleaños? Profe, yo hago esto, yo hago lo otro, y ahí al final no hacemos.
¿Qué hacemos en el no? Tú haces uno, yo hago otro, profesor, tenemos diversidad de cultura. Entonces, es difícil hacer la imposición de una sola cultura. Los incas tampoco pudieron. Ahora, profe, ¿por qué? Porque tampoco les dieron oportunidad, porque cuando empezó su formación de ser un gran imperio, profe, ¿qué sucedió? Les cayó con todo. ¿La llegada de quién? Pizarro. Muy bien, la llegada de Pizarro, o sea, la llegada de los españoles. Españoles. Muy bien. Españoles. Los españoles llegaron, ¿ya? Los españoles llegaron y, Liberó a los esclavos. ¿ya? Y se vino abajo este horizonte tardío y empezó ya el periodo de dominación, el periodo de conquista, colonia, virreinato, más adelante la emancipación y la república, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿ya? Tenemos eso, un periodo en el cual vamos a ver, un periodo en el cual vamos a ver que simplemente se va a dar una etapa, ¿ya? Una etapa de cambios, ¿ya? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, consulta, interrogante? No, profe. No, profesor. Todo correcto, entonces. Sí, de la clase sí, pero de los PDFs de la clase sí no lo mandan al grupo. Ah, ya, no te preocupes, vamos a pedir ahí que te envíen los materiales del día de hoy a los grupos, ya no se preocupen. Igualito de la clase pasada no lo hicieron. Ay, 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 no te preocupes. Igualmente las diapositivas para que lo puedan enviar. Ya se los voy a enviar para que lo puedan ahí tener. Ya, no se preocupen por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, interrogante, muchachos? Ninguna. Ninguna, profesor. Ninguna. Entonces, todo claro acerca de este proceso, ¿ya? De verificación. ¿Ya? Entonces, Profesor, nuevamente, pero que nos envíen la clase, por favor. no se preocupen, no se preocupen. Vamos a hacer eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Se les va a enviar siempre recomendación. Tomen nota de algunas cosas que se va diciendo, porque a veces, profesor, eso no estuvo en la diapositiva, o eso no estuvo en el material. No, porque vamos avanzando así, ya siempre hay que tomar nota. De esto, lo que se recomienda, por favor, recomienda es que en clases estemos fuera de la distracción que puede haber en casa. Es como que, profesor, justo estoy acá en mi sala y mi mamá está viendo ¿cómo no se me acuerdo cómo se llama la novela, ¿no? Está viendo la novela, está viendo Chef, no sé, famoso Chef, está viendo, no sé, porquería, cualquiera de esas cosas y te distraes tú mismo, ¿no? Profe, ya empezó Magali y te distraes, ¿no? Hay que ver eso, ¿ya? Hay que ver que mantengámonos en un lugar en el cual no nos distraigamos, para ir pudiendo aprender un poco más, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, Gracias, profesor. Buenas noches. más, no sé si les van a tomar asistencia a la última hora, suelen hacer, ¿no? Los dejo ya con su coordinador para que tome notas. Ya, Sí, profesor, cuídate. buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Adiós, Buenas profesor. Ya noches. los anoté en la asistencia que Buenas le tomé noches, profesor. previamente. Chao. Buenas noches con todos, muchachos. Muchas gracias. No, profesor. Chao, buenas noches. Buenas No nos, noches. no nos van a tomar otra Compañeros y asistencia. compañeras, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con Hay que todos. hacer un grupo todos los compañeros para